La bestia con guantes en sus manos de la que hoy hablaremos es sin duda alguna uno de los boxeadores más brutales y destacados que han pasado por la historia del boxeo. Personaje quien también fuera del ring ha sido una de las más polémicas y desadaptadas figuras del medio, a tal punto de caer en la cárcel en distintas ocasiones por delitos de alta gravedad. Pero a pesar de su problemática vida no podemos dejar de lado aquellos años dorados de los pesos pesados, donde esta bestia era el rey de los guantes a nivel mundial, a tal punto que se convirtió en el campeón de boxeo de peso completo más joven de la historia, esto a la edad de 20 años, noqueando y desmayando a rivales tan solo en un primer round. La cadena televisiva Sky Sport lo listó como el boxeador más temido y a continuación hoy tendré el placer de presentarles su historia. Les habla como siempre su fiel servidor en Havoc y sin más preámbulo, empecemos. Michael Gerard Tyson nació el 30 de junio del año 1966 en Brooklyn. Creció en uno de los barrios neoyorquinos más violentos y tras sufrir el abandono de su padre a los 2 años de edad, el pequeño Tyson y su familia pasaron grandes apuros y necesidades económicas, ya que su madre era la que estaba en la cabeza del hogar y había perdido su trabajo, por lo que se vieron obligados a vivir en edificios abandonados, sin ningún servicio de primera necesidad. No tenían agua ni luz. En calidad de indigentes tenían que pedir ayuda para poder sobrevivir día tras día. A los 7 años de edad, su madre con el incansable esfuerzo consigue que el pequeño Tyson tenga estudios, consigue inscribirlo en la primaria, pero sin un padre que lo aconsejara y le mostrara carácter, el pequeño Tyson toma la mala decisión de abandonar la escuela, ya que esto era muy nuevo para él. No tenía mucho contacto con otras personas y al estar un par de días allí fue el blanco de burlas que sus compañeros le hacían por su contextura, peso y en algunos casos por su color de piel. Algo que lo marcó en gran manera fue cuando empezaron a burlarse de él por la ropa usada y zapatos rotos que llevaba a la escuela. Era muy lamentable, un niño no escoge nacer en la riqueza o en la pobreza, y el hecho que se burlaran por la difícil situación en la que vivía lo cambió a tal punto de perder la fe en la humanidad. Allí el pequeño Tyson se sintió obligado a tomar el mal camino y comenzó a robar. Con tan solo 10 años de edad fue arrestado por el robo de una tarjeta de crédito y por pequeños crímenes violentos. A la edad de 11 años la necesidad y el hambre era tanta que se vio en la necesidad de hacer peleas callejeras de apuestas para desahogarse con sus puños y así poder llevar el sustento a su familia. En estas peleas usaba sus puños, pero en realidad golpeaba con la frustración de su corazón. No perdía ni un combate, por lo que empezó a ser conocido en su ciudad. Escuchen bien, 2 años después, luego de seguir en estas peleas ilegales y cometer más actos delictivos, ya había sido arrestado 38 veces, sí, 38 veces, por lo que el sistema judicial lo envió a escuelas especiales, donde se le suministraron tranquilizantes antipsicóticos para amansar y dormir su temperamento violento, pero esto de nada sirvió. Mientras estuvo preso golpeó a uno de los internos dejándolo con daños cerebrales irreparables, por lo que fue enviado al centro penitenciario de Elmwood, donde conoció a Bobby Stewart, un exboxeador profesional. Stewart vio el gran potencial que Tyson tenía para convertirse en un arma sin igual del boxeo, por lo que decidió entrenarlo unos meses desde la misma cárcel. En esta cárcel aprendió a controlarse un poco y solo usaba sus puños para practicar este deporte con un saco de box. Al salir de prisión se dio cuenta que desde allí empezaron a hacerle contactos, ya que al atravesar las puertas de salida lo esperaba fuera el famoso entrenador Cus D'Amato y su ayudante Teddy Atlas, quienes comenzaron a entrenar a Mike con el propósito de que empezara a incursionar en el boxeo
de manera legal. Allí inició peleando en los llamados fumaderos, lugares donde abundaba el cigarrillo y las peleas eran muy mal pagadas. Pronto participaría en torneos regionales, ganando su primer combate noqueando al rival en el tercer asalto. Después de 10 peleas en ese mismo año, el joven Tyson se había encarrilado hacia el buen camino, esto en lo profesional. Pronto participaría en las Olimpiadas Juveniles, además de haber ganado todos los torneos regionales. Esto le valió la clasificación para pelear por el título nacional en Colorado. Escuchen bien, derrotando a todos sus rivales por nocaos en el primer asalto. Esto no era normal. Allí el mundo del boxeo jamás olvidaría su nombre. Pronto sería apodado como el Tanque, ya que tenía un cuerpo de 91 kilos de masa con solo 18 años. La fuerza de Tyson, sus puños rápidos y su mirada sanguinaria intimidaban a cualquiera de sus oponentes que a menudo tenían miedo de incluso tratar de golpear al boxeador. Estaba en una etapa creciente de su carrera. En cada pelea Mike Tyson recordaba su infancia, miraba la vida injusta sobre el rostro de sus rivales, es por ello que los golpeaba tan duro. El año 1985 fue un éxito para Tyson, pero no todo podía ser bueno. El 4 de noviembre de ese mismo año, su muy querido entrenador, al cual Tyson quería como un padre, murió de neumonía. Tyson fue sacudido por su muerte, dejando un vacío muy grande que afectaría más aún su personalidad. Al único que amaba como su papá, ahora también la vida se lo arrebataba por una enfermedad. A pesar del dolor, 2 semanas después, Tyson continuó el camino que su entrenador le había trazado. Grabó su 13º knockout en Houston y dedicó la pelea a su entrenador y padre deportivo. El 22 de noviembre de 1986, debido a su gran desempeño, Tyson finalmente alcanzó su meta. Se le dio su primera oportunidad de pelear por el gran título, esto contra Trevor Berbick, para así disputar por el campeonato de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Tyson ganó el título por un gran knockout en el segundo round. El mundo anonadado se dio cuenta de cuán ridículo estaba el mundo del boxeo para ese entonces. ¿Cómo era posible que el ex campeón mundial cayera en solo 2 rounds? Mike Tyson le abrió los ojos al mundo y le mostró lo que era un boxeador de verdad. Y esto lo consiguió a la edad de 20 años, batiendo el récord de campeón de peso pesado más joven de la historia. Todo iba bien, pero la ambición del joven Mike iba más allá. Continuó enfrentándose a los mejores del momento, con el objetivo de unificar todos los cinturones mundiales. El 1 de agosto se convirtió en el primer peso pesado en poseer los 3 principales cinturones del boxeo. La bestia acababa con todos y ninguno sobrevivía hasta el final de la pelea. Esto era más que asombroso, pero al mismo tiempo contraproducente para la afición del boxeo, ya que Mike Tyson no tenía rival y el hecho de que a veces sus peleas no pasaran de un round desmotivaba a la gente a comprar los boletos. En algunos casos se formaban revueltas en el público, ya que las peleas a veces no duraban ni 5 minutos, y para una persona el hecho de costear el exuberante precio de un boleto y viajar para ver a Tyson pelear solo 5 o 10 minutos era casi un desperdicio. Quienes asistían a la pelea reclamaban que se le devolviera el dinero, pero bueno, ¿qué se le podía hacer? No había rival para Tyson y este los tumbaba con solo un par de golpes, dando así por terminada la noche. Pasa el tiempo y la pelea más temida de Tyson llegaría a su vida, pelea que cortaría la icónica racha ganadora del boxeador. Esto fue el 11 de febrero de 1990, cuando perdió su cinturón de campeón ante el boxeador Buster Douglas, quien tras una guerra en el ring vimos a Tyson tumbarlo en el 8º round, pero Buster se levantaría y luego sería él quien aniquilaría a Tyson en el 10º round. Allí estaba el mundo anonadado viendo a Mike Tyson en el suelo por primera vez en su carrera. El imparable Tanque había sido vencido. Bastante desanimado, Mike Tyson pierde por primera vez uno de sus títulos, pero para él este no era el momento de rendirse. A finales de ese mismo año, Tyson se recuperó anímicamente al noquear a un medallista de oro olímpico. En otro combate derrotó a Alex Stewart por un nocaut en la primera ronda, pero pronto la indisciplina, el alcohol y su
mal temperamento se apoderarían de sus días. Mike Tyson comenzó a tener muchos problemas en su vida privada. El divorcio con su esposa, acusaciones de la prensa por su violencia en sitios nocturnos, distintas denuncias que tocaban su puerta día tras día y entre otros problemas más, empezaron a marcar el declive de la carrera del boxeador. El 19 de julio de 1991, en una suite de un hotel en Indianápolis, Mike Tyson y una modelo de certámenes de 18 años tuvieron una cita, por la que tiempo después el boxeador fue acusado de abusar de ella. El 26 de marzo del año siguiente, la juez Patricia Gifford dio como sentencia la condena para Tyson de 6 años de prisión y $30,000 de indemnización a la víctima. Sin embargo, a los 3 años y 8 meses salió por buen comportamiento. Es por eso que nada ni nadie golpea más fuerte que la vida misma. Al salir de la cárcel, el ya rehabilitado Tyson solo tenía una cosa en mente, y esa era volver a ganar el título de campeón mundial. Para esta época parecía que la cordura había vuelto a su vida personal y profesional, dado que volvió a casarse y luego centrarse en retomar su carrera. Ahora solo le bastó un año para lograr cumplir su objetivo. Sí, recuperó el título de campeón mundial de los pesos pesados. Pero finalmente llega el año 1996, año donde el mundo vería el inicio de una guerra que terminaría con el más escandaloso acontecimiento visto en el mundo del boxeo. Sí, hablamos del hombre que demostraría que la época de Tyson quedaría en el pasado. Esto fue en el enfrentamiento 1 y 2 contra Evander Holyfield. El primero de estos fue en el 96, donde Tyson evidentemente pierde por nocaut técnico frente al que se convertiría en su eterno rival. Perder por nocaut, así sea técnico, era muy vergonzoso para el experimentado Tyson, cosa que lo llevó a preparar la revancha para el año 97. En esta revancha Tyson tocaría fondo, en un hecho sin precedentes. Tras ver que en esa pelea por segunda vez sería noqueado por la misma persona, Tyson comete el acto sucio de masacrar la oreja de su oponente, acto que lo llevó a ser descalificado en el mundo del boxeo por 12 meses. Mike Tyson has apparently lost his reason, his rationale. Look out now! More fighting in the ring after the end of the fight. The condition of Evander Holyfield was such a view that he could have continued had he not disqualified Tyson. Well, you got to take a position sometime, somewhere. That was it. Pandemonium breaking out here is Mike Tyson. En este tiempo, a pesar de no boxear, tuvo muchos problemas. Demandas iban y venían, se peleaba con sus abogados, contadores y asesores. También se daría cuenta que las personas en quien confiaba a sus espaldas lo engañaban ni lo estafaban económicamente. Pronto, tras varias sanciones, multas y gastos en demandas y muchas cosas más, desinflarían lo que había sido su gran fortuna. Pronto regresaría al boxeo cuando le cedieron su licencia nuevamente, pero ya no era lo mismo. Perdía con peleadores que en otros tiempos los hubiera derrumbado en un solo asalto. Para el 11 de junio del año 2005 perdió su última pelea profesional ante el irlandés Kevin McBride. Visiblemente se le veía en un mal estado de forma, por lo que comunicó su retirada de los cuadriláteros tras 20 años de carrera. Por la poca dignidad que aún tenía y por amor al mismo boxeo, decide dar el adiós con las siguientes palabras: no puedo seguir con esto, no puedo seguir mintiéndome, no voy a seguir arruinando este deporte. Es simplemente mi final, se terminó. Tristemente, así culmina la vida deportiva del boxeador más temido de todos los tiempos. A pesar de la retirada, su vida personal seguía siendo todo un problema. Cayó preso una vez más por posesión de drogas y otras sustancias. Pronto tendría otra lucha, pero esta vez era consigo mismo. Tras recibir ayuda, consigue rehabilitarse medianamente y ahora, como muchos sabrán, ha decidido ser parte del mundo del entretenimiento, apareciendo en distintas películas y series.
golpes, siempre con un rudo y al mismo tiempo estilo de humor, así logrando limpiar la oscura imagen de sus últimos años de carrera. Ahora mucho más compuesto, ha presentado distintos monólogos de su vida para concientizar a los jóvenes quienes podrían quizás sentirse identificados en algún aspecto de toda esta historia. Además, ha decidido fundar distintas organizaciones de ayuda y atención a niños sin hogar en el barrio donde creció. Esta ha sido la vida de Mike Tyson, un hombre que, a pesar de todos los errores que en su vida cometió, supo lo que fue superarse a sí mismo día tras día, ya que no olvidemos que creció en una infancia casi de total abandono. En sus puños consiguió las herramientas para sacar su vida adelante y convertirse en uno de los más temidos boxeadores de todos los tiempos. Esta fue la historia del gran Mike Tyson.